Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal La Historia con el profesor Palomo. En esta ocasión vamos a analizar lo que es el arte griego y en un primer vídeo vamos a ver lo que tiene que ver con lo que es la arquitectura griega. Ya sabemos que la arquitectura es el arte de construir edificios, de crear espacios cerrados. Bien, la arquitectura griega, a diferencia de otras arquitecturas que hemos visto ya en Mesopotamia y en Egipto, es una arquitectura que llamamos adintelada, es decir, que construye los edificios empleando dinteles y sosteniendo estos dinteles con muros y columnas, de tal manera que la cobertura de lo que es el edificio, como podéis ver aquí, es un sistema de adintelación donde las piedras se van colocando, se van soportando sobre las columnas y se va creando lo que es una estructura horizontal. Esto ya lo habíamos visto en lo que fue la arquitectura egipcia, que construye con el mismo sistema. Sin embargo, a diferencia de los edificios egipcios, para cubrir lo que son la arquitectura dintelada, los griegos utilizaban lo que era un tejado a dos aguas o con doble vertiente. ¿De acuerdo? Entonces, la arquitectura griega es una arquitectura adintelada que se centró fundamentalmente en lo que eran edificios religiosos. En concreto, construyeron sobre todo y ante todo templos, porque la religión griega es una religión para llevarse a cabo al aire libre y alrededor de sus templos, pero no fue lo único que construyeron. También los griegos conocemos que que construyeron teatros, que construyeron estadios deportivos, hipódromos, gimnasios, sepulcros, linternas, etc. Incluso en Alejandría hubo un famoso faro que se llamó así, el faro de Alejandría. Bien, la forma de construir que tuvieron los griegos, ellos construían básicamente con piedra, no como los de Mesopotamia que construían a base de ladrillo. Los griegos tenían abundante piedra y sobre todo una piedra especialmente hermosa como era el mármol. De tal manera que los templos griegos, casi todos ellos, son hoy en día de piedra. Lo que ocurre es que en su origen el templo griego imitaba lo que era el templo que se hacía antes de la llegada de los griegos, en la época micénica fundamentalmente, que era un edificio de madera. Por tanto, la estructura de la piedra todavía recuerda, lo vamos a ver ahora dentro de poco, a lo que es la madera, ¿vale? A la hora de construir los griegos, ellos pretendían siempre crear edificios que fueran armoniosos, que fueran de proporciones perfectas, y inventaron algo que se llaman los órdenes griegos, es decir, los estilos en los cuales se edificaba un edificio, se construía un templo. Entonces tenemos que de más antiguo a más moderno, primero crearon lo que se llama el orden dórico, luego el orden jónico y por último el orden corintio. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia? Pues las columnas que sostenían el edificio, las columnas en el primer caso, en el orden dórico, era una columna que tenía lo que era un cuerpo cilíndrico, que estaba acanalado, que era acababa en arista, que era el fuste, y esa columna acababa en una pequeña pieza que nosotros conocemos como capitel. Y dentro de ese capitel 3 pequeñas unidades, que era el collarino, el equino y el ábaco. Entonces, al construir el edificio con este modelo de columna, hablamos de lo que es un orden dórico. Mientras que cuando empezaron a construir en torno al siglo VI, V, sobre todo, en orden jónico, pues construían la columna, pero la columna la hicieron un poquito más esbelta, más alta, más delgada. Fijaos la diferencia entre lo que es una columna dórica y lo que es una columna jónica. La columna jónica es un poco más alta, un poco más delgada, y luego, a diferencia del dórico, tiene también lo que es en la parte del capitel, en vez de tener una moldura cuadrada
que era el ábaco, y otra redonda, que era el equino, tiene como una especie de espirales que los griegos llamaban volutas, ¿vale? Entonces el jónico se distingue precisamente por este capitel con estas espirales o volutas. Y para darle un poquito de más altura, en vez de descansar directamente la columna sobre lo que era la base, sobre lo que era el suelo, entre la columna y el suelo aparecía una tercera parte de la columna que se llamaba la basa, que era también una moldura cuadrada y otra cilíndrica. Ese sería el orden jónico. Por último, el orden corintio sería un estilo en el cual el capitel, en vez de tener moldura redonda, moldura cuadrada, como era el dórico o las volutas del jónico, era sustituido todo eso por una especie de florero, de macetón, de hojas, que son de una planta que se llama acanto, con lo cual pues le daba una sensación como mucho más natural a la columna. Y también en este caso llevaba una base a la columna, y la columna también era un poco más alta que la jónica, de tal manera que el estilo corintio empezó a desarrollarse en el siglo IV a.C. y sobre todo se va a desarrollar en la época helenística de los sucesores de Alejandro. Hay que tener en cuenta que los griegos tenían la costumbre de pintar también sus templos, con lo cual lo que hoy nos ha quedado es solamente la piedra desnuda, pero en su origen eran templos que pintaban y que decoraban de forma abundante. Fijaos cómo la decoración pues se centraba sobre todo en la parte que estaba sostenida por la columna, lo que llamamos el entablamento, ¿vale? Aquí podéis ver cómo están las diferentes columnas, la dórica, la jónica y la corintia, y fijaos cómo encima de la columna dórica hay como unas pequeñas molduritas que recordaban lo que eran los clavos que llevaban las vigas de madera cuando se utilizaban en lo que era el templo prehelénico, ¿vale? Bien, de todos los templos griegos que nosotros conocemos, el más famoso y el que ha destacado más en la historia es el llamado Partenón. Se llama así en honor a lo que es la diosa Atenea Partenos, que era una enorme estatua que mandó construir Pericles en el siglo V. Se la encargó a su amigo, un escultor que se llama Fidias, y para conmemorar o para realzar la figura de la diosa, pues la coloca con sus atributos tradicionales, con lo que es la lanza, con lo que es el escudo y una pequeña lechuza que representa a la diosa Atenea. Y como en ese momento Atenas era una ciudad con muchísima riqueza porque había ganado las guerras médicas, pues la hizo enteramente de oro y de marfil. Todo lo que era el vestido era de oro y lo que representaba el cuerpo era de marfil. Lógicamente, hoy en día esta estatua se ha perdido. Esto es una representación, una reconstrucción de lo que podría haber sido esta diosa Atenea Partenos. Bien, pues el Partenón es precisamente eso, el templo construido en honor a la diosa Atenea Partenos. Era un templo que estaba rodeado por todas partes de columnas. En la parte frontal tenía 8 columnas y en los laterales tenía 16 columnas. Y es el templo que está situado, como es lógico, en la ciudad de Atenas, que era la sede, digamos, de esta divinidad. Era la diosa local de Atenas. Aquí podemos ver en esta imagen cómo los griegos normalmente, aunque la diosa estaba en el interior del templo, los griegos no entraban dentro del templo. Ahí solamente entraban los magistrados o los representantes religiosos, lo que decíamos en su día que eran las personas que se ocupaban de los ritos religiosos. Entonces, todas las celebraciones y las fiestas religiosas se hacían alrededor del templo y se ofrecían sacrificios a la diosa en el exterior del templo. El templo simplemente servía para contener la imagen de la divinidad y también para guardar el tesoro de la diosa. Todo el dinero que se ofrendaba a la diosa pues también se guardaba en el templo. Hoy en día el Partenón
lo conservamos, pero no de forma completa, porque en el siglo XVIII una explosión inesperada pues hizo estallar el templo y prácticamente desapareció todo lo que es su cubierta, pero se ha podido conservar prácticamente bastante bien todo lo que es las columnas que forman lo que es el exterior del templo y también lo que es la decoración escultórica que iba encima de las columnas en el entablamento. Aquí tenéis una imagen más próxima del templo. Decimos que tenían 8 columnas. Como los griegos eran un pueblo obsesionado con la perfección, ellos se daban cuenta de que el ojo humano tiende a ver las columnas un poco más separadas en los extremos que en el centro de la imagen, con lo cual para que el templo pareciera proporcionado, los griegos tenían la tendencia a inclinar, a acercar las últimas filas de columnas, a acercarlas un poco al centro para corregir precisamente ese defecto del ojo humano. Igualmente también daba la sensación de que el templo tenía la tendencia a hundirse en el centro, parecía como que estaba más elevado en los lados y más hundido en el centro. Entonces eso también se corregía levantando ligeramente la parte central para que ante la vista de los humanos fuera perfectamente recto. ¿Vale? Aquí tenemos una reconstrucción de cómo posiblemente pintaron el templo los griegos con tonos azules y rojos, y lógicamente esto se ha perdido, pero sería la apariencia que tendría el templo en el momento en el que se construyó. Bien, el templo del Partenón se encontraba en una parte de la ciudad de Atenas que es lo que llamamos la Acrópolis. Era una zona alta de la ciudad, rocosa, protegida con murallas, y allí se situaban todos los templos más importantes de la ciudad para protegerlos en caso de que se produjera una invasión de un pueblo enemigo. Si la ciudad caía en manos del enemigo, por lo menos la Acrópolis y los templos con todos sus tesoros podían estar a salvo, protegidos de cualquier enemigo. ¿Vale? Junto a lo que es el Partenón, este es el aspecto actual que tiene la Acrópolis, pues junto al Partenón hay otra serie de pequeños templos que también son significativos. Este, por ejemplo, se llama el templo de Atenea Nike, que significa Atenea victoriosa. Es un pequeñito templo que se construyó en conmemoración de una victoria naval que tuvieron los griegos, los atenienses, y en este caso fijaos que son 4 columnas las que tiene en el frente, pero ya no son como las del Partenón, que eran de estilo dórico. Estas son ya de estilo jónico. Fijaos en las volutas que aparecen en los capiteles. Y este templo de Atenea Nike está justo en el principio de entrada, en la zona de entrada de lo que es la Acrópolis de Atenas, de tal manera que es muy visible desde el exterior, desde el resto de la ciudad. Otro de los templos de la Acrópolis famoso también va a ser llamado el Erechtheion, ¿vale? Este templo es un templo que se construyó justo encima de la colina donde se supone que Atenea y Poseidón lucharon por quedarse, por apropiarse de la ciudad de Atenas. Finalmente triunfó la diosa Atenea, pero Poseidón cogió su tridente y lo clavó en el suelo y abrió una enorme grieta, una hondanada en el suelo. Entonces los atenienses, cuando decidieron construir este templo, el Erechtheion, decidieron respetar exactamente cómo era el suelo, porque al entender que había sido el lugar donde habían luchado la diosa Atenea con el dios Poseidón, tenían que respetar ese terreno porque era un terreno sagrado. Entonces es un templo hecho a diferentes alturas. Veis que casi todas las columnas son de estilo jónico, pero curiosamente fijaos cómo está en los diferentes niveles, pero aquí al principio hay como una especie de tribuna, y la imagen de esas tribunas nos damos cuenta de que las columnas han sido sustituidas por figuras femeninas que hacen la misma función. Sostienen lo que es el entablamento, pero ya no son propiamente columnas, sino esculturas hechas por Fidias que se llaman cariátides. Cuando una columna tiene figura femenina se llama cariátide, ¿vale? Entonces esto sería la tribuna de las cariátides del templo del Erechtheion en Atenas.
Aunque la mayoría de los templos griegos son rectangulares o como mucho cuadrados, en algunos casos se construía también templos circulares. Es este el caso de un santuario que hay en Delfos dedicado al dios Apolo, y fijaos cómo lo que ha quedado del templo era un templo circular, ¿vale? Aparte de los templos, los griegos también eran amantes del teatro, lo hemos visto en la cultura griega, y para representar sus tragedias y sus comedias, los griegos construyeron un edificio o una estructura que es lo que conocemos como el teatro griego, aprovechando lo que es la falda, lo que es la ladera de una colina, construían todo lo que era un graderío y en el centro colocaban una zona, ya sería la orquesta, y delante de la orquesta lo que era la escena, que era donde actuaban lo que eran los personajes y los actores del teatro. Fijaos esta otra imagen que se ve perfectamente como la orquesta es completamente circular y está el graderío y detrás la escena. En el teatro griego era muy importante, además de lo que iban actuando y hablando los actores de la obra, era muy importante también que en algunos momentos les acompañaba un coro de voces y el coro se situaba precisamente en la orquesta. Por eso tenía que ser circular, porque tenía que comprender a una enorme cantidad de personas cantando y haciendo lo que era la recitación de lo que era la obra. Además de teatros y de templos, los griegos van a construir también estadios. Los estadios eran unas superficies, unas construcciones muy alargadas donde los griegos practicaban el deporte de la carrera. Entonces este es el estadio de la ciudad de Olimpia, donde se celebraban los famosos Juegos Olímpicos. ¿De acuerdo? Y hasta aquí este vídeo sobre lo que ha sido la arquitectura griega. Si os ha gustado, darle a like, y si no lo habéis hecho podéis suscribiros a mi canal La Historia con el profesor Palomo. Hasta el próximo vídeo.